haya, haya, ha. Haya, haya, huasca, haya, haya. Los ancianos comenzaron a orar jornadas de oración, pidiendo un mensaje de esperanza para su gente. Y el mensaje llegó cuando tuvieron la visión del cóndor y el águila volando otra vez en el cielo. Y se despertaban los hijos de la tierra todos filosos, ¿no? Entonces, eso se dio el año 92. La gente del norte y del sur se juntaron, tanto en Ollantaytambo como en Teotihuacán, a orar. Juntaron los bastones del sur y del norte, los amarraron en uno solo. Y un jefe dijo, así fácil romperlos, pero así todos no se pueden romper. Me llamaron, carga la cabeza al búfalo. Yo ahí no tenía conciencia. Cargué la cabeza al búfalo. Me decía, este búfalo es para romper las fronteras. Un momento nos llamaron al árbol a orar y me llamaron, carga el búfalo. Cargar el búfalo. Entonces me di cuenta, ahora me cayó el 20. En ese momento me habían carga, ahora ya tenía conciencia que estaba cargando, ¿no? El búfalo es la danza del sol, el solsticio, todo eso. Entonces se va dando esas manifestaciones. Pues mi nombre es Freddy Arevalo Coaila, o sea, nací ahí en los Andes de Perú, en la frontera con Bolivia y Chile, en la cual la gente caminaba de acuerdo a los ciclos solares, ¿no? Donde los canales de agua corrían fluidamente, ¿no? Toda la comunidad trabajaba en la siembra, hoy día por una familia, mañana por otra familia, ¿no? Para mí es algo especial porque es como la gente muy laboriosa trabaja sincronizado con la fuerza del sol en la tierra, ¿no? Y un ambiente totalmente diferente, opuesto. Yo soy el hijo mayor de un señor que fue policía, familia muy pobre en Lima, entonces ponían a sus hijos en la escuela como policía y él fue enviado bien lejos a la frontera y ahí conoció a mi madre, también de una comunidad que nadie daba un comino, nadie quería estar ahí, simplemente para llegar a esa comunidad se iba a caballo o a mula, pero no había transporte, entonces fue destacado ese lugar y ahí conoció a mi madre, se conocieron y nací y mi padre inmediatamente se regresó a la ciudad, renunció a la policía. Y al renunciar de la policía, él se fue a estudiar acá a Argentina y mi madre quedó ahí. Yo crecí ahí con mi madre, mis abuelos. Entonces, cuando tuve el accidente me fui a la ciudad y conocí a mi padre. Un tiempo bien lejano de galopar de caballos, corriendo libres al viento por montes, cerros y llanos. Un tiempo bien lejano de
galopar de caballos, corriendo libres al viento por montes, cerros y llanos. Hubo un tiempo en que la tribu era parte de la tierra, hablaban con los espíritus, conversaban con las estrellas, hablaban con los espíritus, conversaban con las estrellas. Y pues, comencé a crecer en la ciudad, ¿no? Ir a una escuela, más tarde regresé aquí a esta comunidad donde crecí y el impacto fue bien grande porque parecía un pueblo fantasma, no había gente, solamente gente adulta. ¿Y qué había sucedido? Estaban bajo el efecto de una sequía bien grande, los campos estaban secos, los ríos secos, los nevados ya no eran nevados, eran montañas marrones, ¿no? Pero no es una ley, pero acostumbramos siempre ponerle flores rojas, claveles, rosas, ¿no? Porque ese color representa lo femenino, la sangre. La sangre corre acá en nuestro cuerpo y nos da la vida. Madre Tierra, derrama tus bendiciones de mucho amor a estas hermosas criaturas tuyas, tus hermosos corazones tuyos. Hayaya. En la búsqueda de visión, si han leído el mensaje que hemos compartido, es que uno viene a encontrar acá su agenda de vida, su misión en la vida. Entonces, eso quizá en el momento no lo recordamos, pero conforme pasan los días se va revelando, se van realizando, ¿no? De eso no tengan ni duda. Un día así en el camino, en el futuro, se van a encontrar así más enfrente con el espíritu, un espíritu maestro, guardián de ustedes, y le va a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, oh, bueno, ahí está, lo que están estudiando ustedes, misión de la vida, síganle ahí, sigan enfocándose, concéntrense en eso, y así le van a seguir, ¿no? Will
Después de 2 noches venimos trayéndole la medicina. Luego, al regresar a la ciudad, fui otra persona, ¿no? Simplemente no me conocía a mí mismo, era muy inestable, rebelde. Entonces, haciendo un pequeño estudio del lugar a través de periódicos, revistas especializadas en el tema de la minería, encontré que todo ese desequilibrio ecológico había sido causado por una mina. Al usar el agua del lago para crear una hidroeléctrica y llevar esa agua a otro lugar, ¿no? Entonces el nivel del agua bajó de 9.000 a 90 y eso básicamente es la causa de mi cambio, ¿no? Pina, traile, meye, kutu meñe, traca, colo, tu pellejo, tu pacumeo, cadu banga, quien caiga, tira pey, pina, traile, meye, tu cubeñe, traca, colo, tu pellejo, tu pacumeo, cadu banga, quien caiga, tira pey, pina, traile, meye, tu cubeñe, traca, colo, tu pellejo, tu pacumeo, cadu banga, quien caiga, tira pey. En la universidad tuve bonita experiencia, sí, pero la dejé, porque en esos tiempos conocí a un curandero, piel negra, tipo de origen africano. Entonces, él hablaba de la espiritualidad, ¿no? De un nuevo camino, de una nueva era. Hablaba de la era de Acuario, ¿no? Dejé la universidad para seguirle a este señor y nos fuimos por todo el Perú.
a caminar por lugares donde existían rezagos de pueblos antiguos, con la finalidad de conocer a los curanderos, del conocimiento de diferentes plantas que tenían, diferentes técnicas de curación que tenían con el agua, con rocas, con el fuego, ¿no? Y así fue el regreso a este camino. Lo que nuestros ancianos nos enseñan es que hay 4 caminos en la vida, ¿no? O sea, cada camino está relacionado a las razas humanas, la raza amarilla, la raza blanca, la raza negra y la raza roja, en Asia, Europa, África y América. Es como la esencia del caminar de nuestros antepasados, o sea, particularmente el camino rojo, que es el que uno más siente en su corazón y también el que uno va caminando, ¿no? Va sintiendo. Es el camino espiritual de los pueblos y los antepasados que habitaron lo que hoy llamamos América. Va a llegar el tiempo del séptimo fuego. Ese momento será cuando se escuchen tocar otra vez los tambores de agua. Y 2 grandes naciones se juntarán para ser una gran nación. ¿Cuál es? Pues norte-sur de América. No hay otro. Y los tambores de agua, que ahora son las ceremonias de medicina que hacemos con el tambor de agua. Y el tambor de agua ahorita se escucha en toda América y en todo el planeta, a través de los rituales que se están llevando por allá. Entonces, esa es la profecía del séptimo fuego,
que en otras palabras es el mismo mensaje de la unión de dos pueblos, ¿no? Es el cóndor águila o la nación del séptimo fuego. En ese tiempo también en Argentina, por 1988 aproximadamente, conocí a otro cusqueño, a otro sabio cusqueño, se llama Antón Ponce León, que escribió un libro, El anciano habló, y él hablaba de la tradición espiritual de los incas que está oculta ahí en el Cusco y que a manera de logias lo siguen conservando, cultivando, ¿no? Y él, pues yo le hablé de mi proyecto de realizar este encuentro y con pueblos del norte, del sur, y él fue el primero que me habló de la profecía del cóndor y el águila. Comenzaron a escuchar de mi persona. Habla, reza como nosotros, habla como nosotros, tráiganlo. Entonces comencé a ir a las ceremonias, los rituales con el pueblo de Lakota. Fue mucho tiempo participar. Llegaba allá con mi esposa es de México, mexicana, ella es del pueblo del Peyote. Comenzamos a llevar peyote a la danza del sol. Mi padre me dijo, trabaja para que el pueblo del Peyote esté en la danza del sol. Tus primos te van a decir que estás loco, no le creas, tú sigue trabajando. Entonces, ustedes son ese pueblo. Y después ya nos saludaban por micrófono, ajó, pueblo del Peyote, todos decían ajó. Y así, hasta ahora, ¿no? Tarde mi jefe me llamó, me dice, vamos a ponerte el bonnet de jefe, uno de nuestros jefes, Lakotas, ahí en la danza del sol. A través de un ritual que duró todo un año, también me entregó el altar del peyote, ¿no? En una forma sagrada, me dice, para que tú puedas enseñar a las futuras generaciones cómo se debe respetar y cuidar y recibir un altar, ¿no? Entonces, todo eso conllevó a que, pudiéramos hacer ese sueño de traer la danza del sol aquí a nuestro país, con el simple objetivo de curar nuestra gente, ¿no? I'm Chief Marvin Little Hawk Swallow from Rosebud, South Dakota. One of the bands of the Teton Lakota Sioux in the Western Hemisphere of North America. Represent the Sicangu Oyate, the Brule Nation, located in the state of South Dakota, United States of America. Part of the 7 bands of the Sacred 7 Council Fires, they call it. Myself, I've been around the Sacred Circle in the harbor this year since 1975. It should be 44 years. I'm still learning, still lots to learn, and so inside of these here 4 winds, the west, the north, east and the south, and the heavens, the earth, and all around the universe, all whatever is holy and sacred.
we acknowledge first before we pray. And then the teaching down here in Peru, South America, things begin from the east to the north, to the west, to the south, the heavens, all around the universe. It's all the same. There's nothing backwards. It's just the other way, the way we see it. And praying here with the people. And I met Freddie and his people in the Peace and Dignity Run. They first come through from Alaska with the Peace and Dignity runners with their staffs and their feathers. And we met some of the runners from the south, coming from the tip of South America, tip of North America. We meet in Teotihuacan. And we had prayer ceremonies there, and we met a lot of the people, relatives there. I was sent there as a representative then by the uncle and father, Chief Leonard Crodog, to represent our people and the ways of life at that time. I feel really happy, honored to be able to come over this way and be able to support with him. And to see the beautiful people here, beautiful people from all over South and even from Europe. They're coming over here, having the Sundance in Peru. I didn't know that's gonna make such a big things involving the people from all over the world, even from Europe. And I'm really grateful in my honor to be able to hear and then connect with all these people, and then I can bring all this medicine, and I can connect with Japan too. I'm hoping that the people, I'm going to Peru, like I want to go to Peru, there's a lot of people like that in Japan too. So hopefully all this Sundance is coming together and people make a beautiful web all over, having his vision expanded our point of view. Him and Yola, with their love, they're the beautiful people. They're really beautiful people. They give heart, the work 100%, more than that. So I'm really grateful to get to know them and be able to support them, and then continue on. And I hope that we learn something very important, respect from this way, and connect like that everywhere. That's what I really grateful, because without them we couldn't do that. And have a good big peace for the world peace. Freddie and Yola. I'm just so grateful. Si bien reservado mi manera de expresar mis sentimientos, una vez conté que me había pasado toda mi vida y a los 30 años mi madre vino a una de mis ceremonias de ayahuasca, y en esa primera ceremonia, que fue por mi cumpleaños,
yo le dije por primera vez en mi vida que la amaba. Y fue bien hermoso, ¿no? Primera vez a mis 30 años que le decía a mi madre con palabras que la amaba. Entonces es divertido porque yo nunca le he expresado unas palabras de cariño o así a nuestro jefe Freddy, pero simplemente le he entregado toda mi vida. Y a tiempo completo, como decimos por aquí, ¿no? Para lo que se necesite. Eso es lo que yo siento hacia él y en realidad hacia todo este camino, ¿no? A entregar lo que más amo, o sea, mi tiempo, ¿no? Mi esfuerzo, ¿no? Eso es lo que me inspira al jefe en mí, entregarle todo mi tiempo. Él nos ha venido a enseñar que juntos, sin competencia, respetando la medicina de cada uno, seas norte, sur, este, oeste, nativo o no nativo, es lo que la humanidad necesita para poder mejorar este planeta y cuidarlo de una manera bonita como Él nos cuida, para que las siguientes generaciones sigan con esta medicina. La danza del sol en Perú, en Caral, creo que es una semilla de las muchas que hay que sembrar por todo el mundo. Y ese es el rezo de la danza, que se esparza la semilla para que la reciban las siguientes generaciones. Ahí es. Dije, estamos empezando a escribir una nueva página en la historia de nuestros pueblos de América, ¿no? Porque de esto se va a hablar muchísimo en el futuro. O sea, tiene muchas repercusiones, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, para bien de la evolución del espíritu humano. Este evento es parte de esta ola que empezó allá en fechas muy especiales, no es la única, pero fechas muy especiales como el 2012, finales de 2012, calendario maya, o el 92 con el inicio del 10º Pachacútec, que es la vuelta al retorno de un nuevo estilo de vida. Las profecías Cóndor Águila, la profecía del séptimo fuego, ¿no?
todos esos eventos son lo que estamos viviendo en este momento y lo que se está dando inicio, ¿no? No somos actores de ese movimiento eco-espiritual.および払い殿諸神々の者の触り汚れを払い清むることのよしよ平結句安ら結句いさみたまいてきこ示せと申すひふみよいむなやおともちろらねしきるゆりつわぬそうたくめかうおえにさりへてのますわせこれけたまちはいたまえかんながらたまちはいたまえかんながらたまちはいたまえHaye, Gran Espíritu, así pedirte, Gran Abuelo, Acantanga, Tuncashila, Yushiu, Sharabu, ayudarnos a pensar bien, a sentir bien, a que nuestras emociones puedan fluir armoniosamente, que podamos ser uno solo en esta danza, que podamos llevarnos y recargarnos de mucha buena energía para que podamos también esparcirla hacia nuestras relaciones, hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia, hacia cada una de las personas que llegan a nuestra vida. Muchas gracias por todas estas bendiciones que traes a nuestra vida, esta ceremonia hermosa, hermosa, hermosa de tanta gente que viene a poner su fe y su corazón y su trabajo, su voluntad. Permítanos empezar y terminar excelente esta hermosa danza, este hermoso ayuno, este hermoso rezo. Muchas bendiciones para toda la humanidad, en espíritu. Muchas gracias por tu amor, por tu belleza. Gracias. Ay, ay, ay. La huaca viajera y también a Huaca del Centro, Pachacamac. Nos ha venido acompañando esa vaca desde el año 1992 hacia afuera. Mientras tanto, soy un yatiri, ¿no? Me presento ante los amigos, la gente, la familia, como el Yatiri Coaila, porque es lo que soy, ¿no? Lo que encarno,
también la memoria que cargo a través de mi familia aymara de los Andes, de la frontera de Perú, Bolivia y Chile. Entonces la familia Cayaguaya es una tribu muy antigua de los aymares que siempre se dedicaron al curanderismo, son sacerdotes médicos, y entonces a mí me tocó retomar ese camino de mis antepasados, ¿no? Y esto me ha llevado a que en este tiempo, hace años, me motivaran viajar al norte, viajar acá a muchos países, ciudades de Sudamérica, creando círculos, ¿no? Entonces, y también creando caminos, vínculos entre una familia con otra familia, y irnos poco a poco reconociendo como una gran familia, ¿no? Y eso lo hemos hecho en toda Sudamérica a partir de los mediados de los 80, para continuar por los 90 en México, Estados Unidos. Y este mensaje lo hemos llevado prácticamente a todo el planeta, a Australia, Europa, Sudáfrica, ¿no? Y el mensaje es bien sencillo, o sea, simplemente cuidar el agua, cuidar los bosques, cuidar la madre naturaleza, ¿no? Un amigo en Australia me preguntaba cuál es la diferencia entre la religión que ustedes traen de América y las religiones actuales. Yo le decía, pues no, en América para empezar no tenemos religión, y lo que traemos es un mensaje. Entonces le preguntaba, ¿qué deseas tú para tus hijos? Que ellos tomen agua comprada en una tienda o puedan ir a un manantial y tomar agua pura de un manantial. Decía, pues que mis hijos tomen agua pura de un manantial. Pues decía, entonces eso no es religión. Eso no es religión, todos deseamos lo mismo. Después le preguntaba, ¿qué deseas tú para tus hijos? Ir a un bosque y verlos, las plantas, los animales vivos, o verlos en un documental de National Geographic. Dice, no, deseo que lo vean de forma viva. Bueno, pues eso no es religión, es un mensaje, ¿sí? Y entonces le decía, todos tenemos el mismo sistema opresor, no hay diferencia entre Australia y América. Todos necesitamos ser una sola voz, unirnos para cuidar nuestras fuentes de agua, nuestros bosques, nuestros animales. Y ese es el mensaje, o sea, eso no es religión. Ese es el mensaje que hemos llevado prácticamente por todo el planeta, ¿no? Con un grupo de activistas de la madre naturaleza y activistas espirituales, así nos llamamos, ¿no? Y pues caminamos por todo el planeta llevando ese mensaje. Ese camino lo hemos llamado el Sendero de los Sapos, porque vamos de lugares a lugares donde existe mucho poder. Por ejemplo, vamos a Australia y hacemos una peregrinación allá al Apu mayor de esa hermosa tierra que es el Uluru. Y entonces los nativos, los indígenas, la gente aborigen, los pueblos originarios de ese país, es una montaña sagrada, así como para nosotros es el Apu Aconcagua, el Ausangate, el Huascarán, el Cotopaxi, el Monte Chasta, Black Hill, todas esas montañas sagradas nosotros los traemos en nuestras oraciones, en nuestros cantos, y para nosotros nuestro estilo de vida es hacer un peregrinaje por ese sendero, ¿no?
esta oportunidad estoy aquí ayudando a algo que llamamos de profecía. Un nuevo tiempo donde que varias culturas del mundo se van juntando para un propósito mayor. Unirnos nuevamente como hermanos y hermanas para poder rezar en el buen sentido de la palabra, para tener buenas relaciones con nosotros. Estamos aquí en la costa de Perú, en Caral, en Supe, apoyando algo que se llama Danza del Sol. Entonces, como ven ustedes, ese territorio de la danza es un momento donde que danzamos al sol, pero la verdad es una preparación para la danza de la vida. Hace más de 20 años que se está soñando con tener este ritual de la danza del sol aquí en esta tierra del Perú, y entonces el camino que se ha recorrido ha sido muy largo, muchas cosas, pero finalmente estamos levantando la memoria de nuestros pueblos. Este año hemos tenido la presencia así de taitas, de ancestros originarios, así de las danzas de tijeras, de los abuelos amazónicos. Entonces es levantar esa memoria para que podamos limpiar todo lo que contaminó a nuestros pueblos, el alcohol y tantas cosas. Estos danzantes nuestros han podido compartir su energía, los danzantes de tijera, por ejemplo, los espíritus que vinieron en el Yuwipi, pudieron reconocer a estos hombres como hombres muy, muy sagrados, con mucho poder. Entonces toda esta energía se está despertando en estas danzas y está irradiándose a todo el territorio. Aguagüita, aguagüita, aguagüita creadora. Aguagüita, aguagüita, aguagüita creadora. En la vida y en la muerte todo en agua se disuelve. En la vida y en la muerte todo en agua se disuelve. Hay solcito, agua luz que se transforma. Hay solcito, agua luz que se transforma en arco iris de colores. Van danzando allá en el cielo en arco iris de colores. Van danzando aquí en la tierra. Aguagüita, aguagüita, aguagüita creadora. Aguagüita, aguagüita, aguagüita creadora. En la vida y en la muerte todo en agua se disuelve. En la vida y en la muerte todo en agua se disuelve. Hay solcito, agua luz que se transforma. Hay solcito, agua luz que se transforma en arco iris de colores. Van danzando allá en el cielo en arco iris de colores. Van danzando aquí en la tierra. He venido aquí primero porque soy un colla del colla suyo, a honrar a este Tahuantín suyo, esta rueda andino-amazónica donde vivo, donde he asumido como una forma de vida, como un camino. Dentro de ese camino me he encontrado con este hermoso árbol, con esta hermosa tradición, el buen camino rojo. Y tenemos la fortuna de encontrarnos con don Valerio, con Yolanda, con nobles guías, ¿no?, para caminar de buena manera. O sea, tener la oportunidad de recibir la impregnación de nuestros líderes, ¿no? Y bueno, dejar que poco a poco salga de nosotros también esa impregnación para los demás, ¿no? Nos sentimos muy agradecidos de estar bien cuidados, bien guiados. Nuestros jefes son jefes de paz, gente que realmente reza por la unidad y son de los buenos. Estamos muy felices de eso, ¿no?
Al Sudamérica llegó hace buen tiempo, por la década del 90, pero fue llegando en una forma primaria, ¿no? Abriendo caminos, dando oportunidad a la gente que conozca este ritual, y para mucha gente sea espejo para sus propios pueblos, y ellos, sus pueblos puedan levantar sus propias tradiciones, ¿no? Lo que ocurrió aquí en Perú es que fue un trabajo de muchos años de venir directamente con jefes que vienen de allá, de la danza madre en South Dakota, del pueblo Dakota, Lakota, en especial del clan de Crow Paradise. Y ese grupo de danzantes son los que han llegado acá a esta tierra de Caral, este lugar antiguo del pueblo de Caral, como en ningún otro lugar de nuestra Sudamérica, ¿no? O sea, que ha venido un grupo enorme de Crow Paradise. Platicando años atrás con Freddy, preguntaba yo a Freddy cuándo vamos a abrir Perú, ¿no? Para ayudar a la gente del sur a seguir este camino, estas buenas formas que nos han enseñado nuestros hermanos del norte, con mucha humildad, con mucha paciencia. Nos podemos reconocer, como dijo mi tío, como almas muy viejas. Hemos recordado y hemos danzado vidas y vidas a través del tiempo para honrar las tradiciones y honrar a nuestra madre tierra, a nuestro padre sol y a nuestro gente aquí en la tierra. Hay negro, rojo, amarillo y blanco. Hay negro, rojo, amarillo, blanco. Hay negro, rojo, amarillo, blanco. Mi nombre es Belén Cortizo, Anca Quintihuarni, y estamos aquí a punto de iniciar el primer INIPI, el primer temazcal de este día ya de Danza del Sol. Hoy iniciamos la Danza del Sol acá en Caral, Perú. Son 4 días en que vamos a danzarle a la vida, al árbol de la vida, a danzarle al Creador, al gran misterio, a la Madre Tierra. Y nuestro propósito de realizar este trabajo es elevar una oración por la unificación de todas las naciones, para volver a ser nuevamente una nación. Cada cual acá venimos con nuestros propios rezos, nuestros propósitos individuales, pero como comunidad, como grupo colectivo, tenemos este rezo en común, que es el traer hacia la vida esta profecía del cóndor águila, donde se encuentran nuevamente estas dos aves, el norte y el sur, para unificarse como una nación. Así también estamos unificándonos con la gente del este y del oeste. Por eso es que acá estamos congregados personas, hombres y mujeres de todas las naciones. Pues la danza del sol precisamente es la que hace remover esa memoria que está en nuestro ADN. Entonces, los ancestros somos nosotros. Muchos hemos soñado con este momento y hemos regresado otra vez para recrear este nuevo estilo de vida en la tierra, ¿no? Y el problema es recordarlo, ¿no? Entonces, esta ceremonia Danza del Sol ayuda a esa familia participante a recordar, a despertar esa memoria del ADN. Entonces también se van dando que personas dotadas como curanderos, como psíquicos, comienzan a llegar y dar la bienvenida
caminar entre nosotros, trayéndonos el mensaje de nuestros antepasados. Si vemos que caminamos con nuestros antepasados, podemos hablar con ellos a través de estos curanderos dotados con esa capacidad de comunicarse con el más allá. También nos sentimos afortunados de que otra vez caminamos con la gente de las estrellas, nos llenan de mensajes y su presencia también a veces se da así a través de los mensajes de lo psíquico, de la gente psíquica y de otro tipo de manifestaciones. They said the return of the ancestors. Well, what I think is that it's all different cultures getting together and bringing back an original ancestors, the original tribe. And also think too, the medicines too. All these medicines around, they bring our ancestors down too. They bring our ancestors down, and all that medicine talks to us and lets us break our past life too. But that's what I really think is that Sundance is all a big part of that too, that bring of our ancestors back. Because it is honestly. Because that tree over there, that's a tree of life over there. So the ancestors are always there. And so when we go over there and dance, ancestors are always by us, or ancestors are always going to watch us. They're always there watching us till the first day to the end of the day. And that's what they're probably meant by that poster. And it's just beautiful to see everybody come together like that. Different people from different countries come around. Wow, amazing. It's really beautiful to see that kind of stuff. Ancestors come, like all sorts of ancestors, you know. Ukrainian ancestors, Argentina ancestors, Russian ancestors, Navajo ancestors, my grandpa's Dakota ancestors, Marvin's Lakota ancestors, Hiroko's Japan ancestors, all sorts of ancestors. So that's why when we go to that circle of that life, it's because all our ancestors are together in that life, in that circle of tree of life. Aquí esta danza de Caral estamos viniendo como la sociedad Jayoca, como esta. Hemos traído a varios jefes para apoyar y con diferentes medicinas, como mi tío Rogelio, Maracame Rogelio, disculpe, que viene de Viricuta, de la gente de los verdaderos nativos de México y los protectores de la medicina del peyote. Estamos invitando más maestros. Nosotros sabemos que hay más maestros, a lo mejor no les ha llegado información, a lo mejor todavía no se han animado. Queremos que vengan para aquí platicar, para aquí cosas, porque hay muchas cosas que platicar acerca del plástico, acerca del comportamiento. Todavía siguen las guerras en este tiempo, ya no debería haber guerra. ¿Qué vamos a hacer cómo vamos a reciclar estas cosas? ¿Cómo vamos a solucionar lo de comida transgénica? ¿Cómo vamos a educar a nuestras futuras generaciones, nietos, bisnietos que van a nacer? ¿Qué ejemplo les vamos a dar? ¿Qué mensaje? Entonces es un poco preocupante. Entonces estamos invitando a todo el mundo que vengan aquí y platicamos y cómo podemos solucionar entre todos. Entonces es un encuentro también como para reflexión de nuestra misma vida, del planeta Tierra, cómo cuidar los animales, los árboles, la naturaleza. Porque sin naturaleza, sin árboles no podemos vivir, sin agua no podemos vivir. Entonces hay que cuidar lo que nos sirve. Entonces estamos invitando y
también pues muchos saludos a los que no pudieron venir o los que esperamos que vengan, pero muchos saludos, mucha fuerza. Mandamos un rezo por toda la humanidad, todos aquí los danzantes, todos aquí. Mandamos muchos saludos donde llegue este mensaje. Ajo. We are a sacred people. Somos gente sagrada. We are an ancient people. Somos gente ancestral. Our forefathers came here as one people. Todos nuestros padres, nuestros cuatro padres Inhabited vinieron this aquí continent, como this una sola homeland that was given gente to us. y nos dieron ese poder. And give us the understanding to the sacredness of our ways, Nos how dieron to el be with our grandmother. entendimiento with y our el mother. poder de poder entender Our esta manera, relationship to creation. de poder entender las relaciones de la creación. But this disruption come upon us and Pero makes la us forget. destrucción vino hacia nosotros Give us all kinds of negative things amongst us, y all nos kinds vinieron a of traer addiction, muchas enfermedades, all kinds desastres, of alcohol, todo all kinds tipo de drogas, de drugs. alcohol. We got no business. No nos dejaron nada Time to let bueno. those things go. Nos lo We dejaron. pray for our Bueno. people. Así que recen por What you see nuestra here, this gente. is prophecy. Todo lo This que is ves prophecy aquí here. es una You profecía. touch this, you're touching prophecy. Cuando tocas la tierra, cuando tocas este lugar, This is alrededor, not the estás only place. tocando There are una other profecía. places here that are like that Y no in es this el continent. único. Hay muchos de estos en todo el continente. Our ancestors are happy Nuestros ancestros están when we felices gather like this. cuando nos juntamos de esta Our manera. teachings are love. Nuestras enseñanzas Our es el teachings are amor. family. We are family. Nos enseñan a ser familia, forget we somos are familia. Foundations of our Las family is fundaciones, respect for one nuestra another. base es la familia y el Respect respeto for one another. de cada uno entre nosotros hacia And the nosotros. love for one another. Y el amor para todos nosotros y cada uno de nosotros. That's how I see it. That's how I Así understand es it. como lo veo, así es como lo entiendo. Rezar por las futuras generaciones, rezar por el agua, rezar por el espíritu de la familia, rezar por nuestras relaciones, pedirte mucha abundancia así de amor en nuestros caminos, así todos los recursos, que se logren todos nuestros sueños, que lo podamos llevar a nuestras casas, toda esta energía de la danza del sol, este antiguo rezo así a nuestros hogares, a nuestros círculos, a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestras niñas. Así pedirte mucha fuerza espiritual impregnada en nuestros seres para poder trasladarla a los seres que más amamos. Hayaya, hayli, yaho, takias. Es una geometría, como si hubiera sido hecho por una mano humana, pero es la mano de la naturaleza como es que ha creado esa sincronización, y entonces en cada uno de esos puntos, esas intersecciones, se da una energía especial, un vórtice, como le llaman ahora, un chakra, ¿no? Un vórtice, una fuente de energía. Vamos a poner entonces esta ofrenda. Al dejar esta ofrenda, nos vamos a despedir y nos vamos a ir. No tenemos que voltear, porque los espíritus van a venir a comer, ¿no? Padre Sol, ahorita está escuchando, está nombrando la alarma. La luna, ahí.
belleza y armonía es aprender a vivir como caminaban nuestros ancianos, nuestros antepasados. Freddy ha unido el norte y el sur toda su vida, incluyendo casándose con una mujer del norte, de Monterrey, de México. Creo que ellos dos son esa profecía del cóndor y del águila. Es el secreto con verbo, la transparencia, movimiento infinito del agua, la corriente. Es la divina estrella que se enciende en el pecho con la alegría y fuerza de pluma y los cristales, la piedra bajo la pluma debajo del sol. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio. La luz sobre la mente, el viento limpiando el cuerpo, el poderoso rayo de amor enderezando. Naturalmente rige bastón de pensamiento, volando por los cielos, pero con direcciones. La piedra bajo la pluma debajo del sol. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio. Es el secreto con verbo, la transparencia, movimiento infinito del agua, la corriente. Es la divina estrella que se enciende en el pecho con la alegría y fuerza de pluma y los cristales. La piedra bajo la pluma debajo del sol. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio. La luz sobre la mente, el viento limpiando el cuerpo, el poderoso rayo de amor enderezando. Naturalmente rige bastón de pensamiento, volando por los cielos, pero con direcciones. La piedra bajo la pluma debajo del sol. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio. A la gente la manda el gran espíritu y a todos los mundos el gran misterio.